Ok, bueno, buenas noches a todos nuevamente. Agradecerles que estén conectados el día de hoy, 31 de enero, el último día del mes, el primer mes del año. Vamos a continuar con nuestro curso de contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. De acuerdo a nuestro programa y a nuestro calendario, el día de hoy vamos a ver lo que viene siendo el capítulo número 16, que habla de lo que vienen siendo los libros de contabilidad. Antes de iniciar de lleno con lo que viene siendo el capítulo, voy a hacerles el siguiente comentario. La semana pasada, como les mencioné en la sesión introductoria, tuvimos una sesión de aprendizaje donde vimos el capítulo número 15 y hablamos de lo que son las mercancías en tránsito. Ya explicamos por qué se contabilizan las mercancías en tránsito dentro de las mercancías o en una subcuenta de las mercancías dentro del activo circulante, pero también tuvimos una sesión o una actividad que tenía que ver con un formato SCORM, un formato autoevaluable donde se les hacían solo 5 preguntas y ustedes contestaban y en base a eso se les daba su calificación. Entonces, esa semana ya quedó evaluada. Por ahí también se les pidió un foro respecto a lo que es la contabilidad electrónica. La idea del foro es que ustedes hicieran una investigación de qué es la contabilidad electrónica. La mayoría de ustedes contestó de manera muy correcta con la información que obtuvieron de internet o de las fuentes donde lo consultaron. Y nada más como resumen, la contabilidad electrónica es la forma en la que el SAT está regulando a las entidades, en este caso a las entidades comerciales, que son las empresas, respecto a la forma en la que están haciendo su tributación o su forma de pagar impuestos. También les mencionaba yo que pusieran un ejemplo de qué personas o quiénes estaban obligados a llevar la contabilidad electrónica. Sin ser un tema muy fiscal, no todas las personas morales, no todas las personas físicas están obligadas a la presentación de la contabilidad electrónica. Tenemos relación con la contabilidad electrónica, pero sobre todo las personas morales del régimen general de ley son las que están obligadas a llevar esta contabilidad electrónica, y el método para poder hacer llegar esas balanzas electrónicas al SAT es a través del buzón tributario. Y definitivamente, pues obviamente que con esta herramienta que el SAT ha desarrollado, pues obviamente está de alguna u otra manera orillando a que las empresas determinen de manera correcta sus impuestos y obviamente haya menos diferencias entre lo que deben de pagar de impuestos las empresas, ¿ok? Anteriormente, y como lo vamos a ver ahorita en los libros de contabilidad, vamos a mencionar un concepto que se llama balanza de comprobación. Ahorita vamos a ver qué es la balanza de comprobación y por qué, aunque nosotros la tengamos dentro de nuestros registros, por qué es importante el envío a través del SAT. Aquí nada más, muchos de ustedes comentaban que la contabilidad electrónica es llevar la contabilidad en un medio electrónico. Sí, es llevarlo en un medio electrónico, pero la pregunta iba dirigida desde el punto de vista fiscal. Entonces nada más, prácticamente todos ya están evaluados, lo único que están pendientes, creo que faltan algunas aulas. Denme oportunidad para evaluar ese foro, tentativamente a más tardar ya deben de estar evaluados para que no se me desesperen con ese tema. Y por el otro lado, esta semana se les está pidiendo un cuestionario. Es bien importante que nada más contesten las preguntas que vienen en el cuestionario propuesto que está en el Word, en la plataforma, y que obviamente este va a ser en formato Moodle con las características que vienen ahí. Aquí nada más recordar que deben de contestar las preguntas de acuerdo al capítulo número 16 de la edición número 22 del primer curso de contabilidad. Recordemos que todavía esta primer parte del curso vamos a estar con el primer libro de contabilidad. Inclusive creo que después del examen parcial todavía vamos a ver un capítulo más donde vamos a seguir utilizando este libro, y ya después a partir del tema, si mal no recuerdo, que son las cuentas de orden, ya vamos a llevar el segundo curso de contabilidad, ¿ok? Entonces nada más eso es como preámbulo. Como ya mencionamos ahorita, la semana pasada tuvimos el curso, el capítulo número 15, donde hablamos de las mercancías en tránsito. Esta semana, para continuar con el programa, vamos a ver los libros de contabilidad, qué es el libro de diario, qué es el libro mayor, qué son los libros auxiliares, qué es la balanza de comprobación y por qué estos libros son importantes para la contabilidad, y sobre todo cómo estamos regulados desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista del comercio o de la contabilidad mercantil al tener estos libros de contabilidad, ¿ok? Nada más, por favor, confírmeme, voy a apoyarme con una diapositiva. Ahorita confirme, por favor, si se ven bien y ya iniciamos con la clase. Un segundito.
Por favor, me confirman si la pueden ver bien. Ok, gracias. Ahora sí vamos a iniciar de lleno con lo que es el tema del día de hoy. Como ya lo mencionamos, vamos a continuar con el capítulo número 16 de nuestro libro base de contabilidad que estamos utilizando para este curso. El tema es libros de contabilidad. Como objetivo, ¿qué tenemos para este capítulo? Estudiar el proceso de elaboración de archivos o documentos donde se plasma la información financiera de la empresa, operaciones que se realizan durante un periodo determinado y las cuales hay que legalizar de manera periódica. Como ya comentamos desde el curso de contabilidad 1, toda la información financiera que nosotros determinemos desde el punto de vista contable o desde el punto de vista administrativo tiene que estar registrada o manifestada en algo que le llamamos registros contables. Esos registros contables son los famosos asientos de diario, donde cada asiento de diario refleja una operación de contable o financiera de una empresa, como puede ser una venta a crédito, el pago de un servicio, una aportación de un socio, una compra de mercancía de contado, una compra de mercancía a crédito, una comisión bancaria, etcétera. Y obviamente esos asientos de diario nos van generando registros. Esos registros a su vez se van generando libros de contabilidad. Ahorita vamos a mencionar cuáles son los principales libros de contabilidad y por qué estamos obligados a llevarlos, ¿ok? ¿Qué son los libros contables? Son aquellos archivos donde se registra la información económica y financiera de la empresa. Cuando nosotros tomamos decisiones, las personas que tomamos decisiones en las empresas o que utilizamos la información financiera para tomar decisiones, imagínense que no tuviéramos esa información financiera a la mano. Ya en términos de finanzas, en términos de proyección o en términos económicos, nosotros podemos utilizar la información financiera que emana de la contabilidad o de esos libros contables para poder hacer proyecciones. ¿Por qué? Porque mucha de la información ya existe. Vamos a suponer que nosotros querramos, y lo pongo como ejemplo, suponer cómo se va a comportar no sé, la venta de un producto, por ejemplo, los que van para licenciatura en administración con acentuación en mercadotecnia. Bueno, pues podemos tomar los datos históricos que emanan de la contabilidad para poder hacer una proyección. Obviamente tenemos que tomar en cuenta muchos otros factores, como son los factores económicos, ahorita como es de conocimiento público y sino también para que ustedes tengan el contexto en términos económicos, estamos por entrar a una recesión económica muy fuerte a nivel mundial y obviamente todos esos factores también impactan de manera directa en las empresas. Entonces, si ahorita, por ejemplo, hay una empresa, tenemos un negocio o trabajamos para una empresa que se dedica a distribuir determinada, no sé, maquinaria, por ejemplo, pues a lo mejor valdría la pena analizar el entorno económico, tomar información de la contabilidad de esos libros contables para saber si es factible seguir comercializando o produciendo determinado artículo, ¿ok? Entonces, ¿qué son los libros de contabilidad? Son aquellos libros o aquellos archivos donde se registra la información económica y financiera de la empresa y que obviamente contiene datos históricos que también nos pueden servir de base para la toma de decisiones. Aquí me meto ya un poquito no en los términos contables, sino en los términos administrativos. Hay que acordarnos que en la actualidad lo único constante es el cambio. Lo que ahorita puede ser válido, a lo mejor en un mes ya no es. A lo mejor lo que ahorita no puede ser válido, a lo mejor en 2 meses sí lo es. Entonces, tenemos que tener a la mano esa información para tomar las mejores decisiones y que obviamente el rumbo del negocio, de la empresa o de nuestro negocio, valga la redundancia, pues vaya de una manera correcta y siga operando de manera habitual, ¿ok? ¿Qué nos dice? Que por tanto son vitales para gestionar y controlar si nuestra empresa goza o no de buena salud. Que esto ya lo vimos en el curso pasado, que la forma de ver si tenemos una buena situación financiera es a través de los dos estados financieros básicos, que es el balance general, que nos muestra cómo está la situación financiera de una empresa en un periodo determinado, y el estado de resultados, que nos dice si esa empresa generó utilidades o tuvo pérdidas, y que obviamente esa utilidad o esa pérdida va dentro de nuestro capital contable, ¿ok? Es nada más para recordar un poquito lo que vimos, y ahorita vamos a hacer el match de por qué, cuál es la línea de tiempo de un registro contable hasta que se presente en el estado financiero.
Desde el punto de vista legal, los libros contables que están obligados a llevar las empresas se deben de implementar de conformidad con los ordenamientos y las disposiciones que para cada clase de contribuyente establezcan las leyes, los códigos y los reglamentos correspondientes. Aquí nuevamente, les comentaba yo que veíamos en el foro que hicieron una investigación de lo que es la contabilidad electrónica. Así, para no meternos en tanto tema fiscal, no todas las personas físicas están obligadas a llevar contabilidad electrónica. ¿Por qué? Porque hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de las personas físicas existen muchos regímenes. Nosotros, bueno, en mi caso particular, por ejemplo, yo tengo ingresos eh, por ser un asimilable a sueldo, por la cátedra que estoy dando aquí en esta universidad, pero también estoy bajo la subordinación de un patrón, es decir, yo percibo un sueldo, y también hay personas físicas que pueden obtener ingresos por los dividendos o las acciones que tienen en las empresas, o puede ser una persona de arrendamiento, o puede ser una persona por honorarios que se le conoce, un servicio personal independiente, y esas no están obligadas. Entonces, pero las personas morales del régimen general de ley, que son las sociedades anónimas de capital variable, sí están obligadas a llevar la contabilidad electrónica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dependiendo del régimen en que estén tributando cada una de esas empresas o cada una de esas personas físicas, van a ser los libros de contabilidad que deben de llevar o que deben de tener como registro de acuerdo a los marcos jurídicos, a los marcos contables o fiscales y a los marcos de comercio. ¿Ok? Un segundito, por favor. Eh, Continuamos. Alguien tiene por ahí un micrófono abierto. Si me hace el favor de apagarlo, se lo agradecería bastante. ¿Quiénes están obligados a llevar los libros de contabilidad? Por ejemplo, en el caso de las personas físicas, ya lo mencionamos, son empresas que están constituidos por un solo individuo, que en este caso es un propietario. Ya lo mencionamos que esas empresas son las personas físicas con actividad empresarial. Los libros de contabilidad que están obligados a llevar las personas físicas varían de acuerdo con su actividad y dependiendo del régimen en el que deban de pagar el impuesto sobre la renta. Lo que ya mencionábamos ahorita. Una persona física con actividad empresarial como tal sí está obligada a llevar libros contables. Pero, por ejemplo, una persona física, un doctor, que él percibe un honorario por su servicio, no están obligados a llevar contabilidad y ahorita lo vamos a, o libros contables y ahorita lo vamos a ver. El ejemplo, personas físicas con honorarios. Dichas personas no deben de llevar libros contables como tal, se le conoce como una contabilidad simplificada, en el cual solo deben de llevar un libro de anotaciones donde registren todos los ingresos que tienen, los egresos o todas las salidas de dinero, así como las inversiones y las deducciones que tengan. Obviamente, ¿por qué no están obligadas a llevar contabilidad? Porque, reitero, sin meternos en mucho tema fiscal, como no tienen técnicamente un nivel de ingresos muy alto, la ley no les solicita de manera, ahora sí que autocrática, que tengan esos libros contables. De hecho, inclusive ya el SAT, dentro del mismo portal del SAT, en la página del SAT, ya te da la opción de que teniendo todos estos datos nada más los tecleas y en automático ya te genera tus impuestos. Entonces, las personas físicas que están bajo el régimen de honorarios solo deben de llevar una contabilidad simplificada, pero no están obligadas a llevar los principales libros contables que ahorita vamos a mencionar. Las personas físicas con arrendamiento son todas aquellas personas físicas que tienen en su haber o que son propietarios, por ejemplo, de locales comerciales, o que tienen, no sé, casas para renta y que tienen que tributar o tienen que pagar sus impuestos bajo el régimen de arrendamiento. Al igual que las personas físicas con honorarios o por honorarios, no están obligados a llevar libros contables, deben de llevar nada más una contabilidad simplificada con ingresos, egresos, deducciones e inversiones. ¿Ok? Y ahora sí, ejemplo, personas físicas con actividad empresarial. Y no sé si lo mencioné en la clase pasada, pero vamos a poner un ejemplo muy sencillo. No sé, ¿qué empresa les gusta? Teléfonos de México, Ternium, Teléfonos de México, que presta un servicio valga la redundancia, de servicios digitales de internet, de venta de equipo telefónico, de celulares, etcétera.
Ellos son una persona moral porque están constituidos por dos o más socios, inclusive son sociedades anónimas bursátiles de capital de crédito. Cuando veamos SAB significa que es sociedad anónima bursátil, significa que esa empresa coloca acciones en la bolsa para que la gente pueda invertir, ¿ok? Pero también existe Israel Quintero Ramírez, que también es una persona física porque no estoy constituido como en el caso de Telmex con dos o más socios, pero también presto servicios suponiendo que me lo permitiera no sé, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, donde yo pueda, en un momento dado, proveer todos esos servicios que también, o bienes que también suministra Telmex. Yo soy una persona física, más sin embargo realizo, al igual que Telmex, una actividad empresarial. Entonces, estas personas físicas sí tienen que llevar los libros contables, que son como mínimo el libro de diario y el libro mayor. Y ahorita vamos a decir cuál es cada uno de ellos. Y si llevaran el registro electrónico de operaciones, ¿qué quiere decir el registro electrónico? Que lo hagan a través de un software o que lo tengan a través de una herramienta dentro de la computadora para llevar a cabo sus registros contables, llevarán como mínimo el libro mayor, ¿ok? En el caso de que todavía lo hicieran manual, pues tienen que llevar el libro de diario y el libro mayor. Y ahorita vamos a ver por qué el libro de diario, ya cuando se tiene el registro electrónico o el medio electrónico para registrar las operaciones, ya no se utiliza. Inclusive, muchos de ustedes, los que ya tengan la oportunidad de estar laborando, que hayan tenido una experiencia laboral en la parte administrativa, lo que registran en una póliza, ese es el libro de diario y en automático se pasa al libro mayor, pero ahorita lo vamos a comentar. Personas morales. Las personas morales, como ya lo comentamos, son personas o empresas que están constituidas por varios individuos o socios, que son aquellos que aportan su capital social para obtener una ganancia o un dividendo. Estos, al igual que las personas físicas con actividad empresarial, deberán llevar al menos el libro de diario y el mayor, y al igual que las personas físicas con actividad empresarial, utilizarán el registro electrónico, llevarán como mínimo el mayor. Aquí también pongo el ejemplo. Yo, por ejemplo, que soy una persona física bajo el régimen de sueldo y salario, pues yo ni siquiera estoy obligado ni siquiera a presentar de pagos provisionales mensuales. Yo nada más hago una declaración en abril, que es cuando nos regresan algo de los recursos que nos retienen el año, y también hay ciertas reglas ahí para presentar la declaración. Pero yo como persona física bajo el sueldo no estoy obligado a presentar una declaración anual. Las personas morales sí, están obligados a llevar sus libros contables, y también las personas físicas con actividad empresarial. Además, las personas morales de los dos libros que ya comentamos deberán llevar un libro de actas en el cual se hacen constar todos los acuerdos relativos a la marcha del negocio que se tomen en las asambleas o juntas de socios y en su caso los consejos de administración. Estos libros son libros más que nada administrativos. Hay que recordar que la mayoría de las empresas llevan a cabo juntas de accionistas, revisión de estados financieros, revisión de posicionamiento de la empresa de manera mensual. ¿Por qué lo hacen de manera mensual? Porque pues no nos esperamos 5 meses para tomar una decisión, ¿va? No nos esperamos todo un año calendario o el ejercicio fiscal para ver cómo está nuestra empresa. Nosotros de manera habitual, así se hace prácticamente en la mayoría de las empresas, lo revisan de manera mensual. ¿Por qué se hace de manera mensual? Porque hay que recordar que los pagos provisionales a cuenta del impuesto del año se hacen de manera mensual. Entonces, eso también sirve para ir viendo cómo va el posicionamiento del negocio. Si en esas reuniones, en esas actas, en esas asambleas se toman acuerdos, se debe de llevar este libro adicional, pero de esto no hay un formato como tal, es una forma nada más de ir registrando todos los acuerdos que se llevan en esas reuniones para ver cómo se va a ir posicionando la empresa con el transcurso del tiempo. ¿Okay? ¿Qué obligación tenemos como personas morales? Desde el punto de vista de comercio, el Código de Comercio en su artículo 46 nos dice que las personas morales, es decir, las empresas, están obligadas a llevar o a tener dentro de sus registros contables o tener su contabilidad de al menos 10 años. Aquí es un poquito contradictorio porque ahorita lo vamos a comentar. El Código de Comercio nos dice por un lado que son 10 años, pero lo que viene siendo la legislación fiscal nos dice que deben de ser solo 5. Pero ahorita vamos a comentar ahí una
una salvedad que existe en este caso. Desde el punto de vista fiscal, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, los libros deberán conservarse durante 5 años contados a partir de que presentaron o debieron de haber presentado las declaraciones relacionadas con dichos ejercicios. Si ahorita nos fuéramos para atrás, yo tengo hasta 5 años desde el punto de vista fiscal que yo debo de tener mis libros contables. ¿Por qué? Porque aunque ahorita todo es electrónico, hay que recordar que la autoridad hace revisiones aleatorias o revisiones electrónicas para verificar que los impuestos sean debidamente determinados. Si, por ejemplo, ahorita 2015, yo ya lo podría tranquilamente, no estoy obligado de acuerdo a la parte fiscal a tener ese libro contable, pero desde el punto de vista del Código de Comercio sí. En la práctica realmente nos basamos más en ¿va? Porque realmente pues el Código de Comercio no nos va a regular una cuestión tributaria y la parte fiscal, o en este caso la Hacienda a través del SAT, sí nos van a regular esa parte. Aquí, sin embargo, también comento que desde el punto de vista fiscal, aunque diga que son 5 años, en la práctica es muy común que nosotros como contribuyentes o como contadores solicitemos impuestos al SAT por aquellos impuestos que hayamos manifestado a favor. El ejemplo más común es el famoso impuesto al valor agregado, a que queremos que nos regresen el IVA porque tenemos, no sé, las empresas 15, 20 millones, dependiendo de lo que se dediquen, lo tienen a favor. Entonces es un recurso que si yo ya lo pagué y de acuerdo a mi determinación del IVA, yo tengo ese IVA a favor, yo puedo solicitar dicha devolución. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces la autoridad, y más en estos tiempos, pues no está regresando los impuestos y se agarra de cualquier situación para no regresarlos. Entonces, ¿qué es lo que hace el contribuyente? Llámese persona física con actividad empresarial o persona moral. Presenta un recurso o hace un juicio ante, ¿cómo se llama? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que el SAT nos pueda regresar esos impuestos. Cuando eso pasa y mientras no se resuelva ese juicio, aunque sean 5 años, estamos obligados a tener la contabilidad. Un ejemplo, si yo tengo ahorita un juicio del 2018, aunque este año ya se me vayan a cumplir los 5 años, tengo que seguir teniendo mi contabilidad por si la autoridad me requiere algo hasta que se emita la resolución por parte del tribunal si ese impuesto correspondía a que me lo regresaron o no. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista fiscal son 5 años, siempre y cuando no obre un juicio, y desde el punto de vista Código de Comercio son 10 años. ¿Okay? Ahora sí vamos a ver el aspecto contable. ¿Qué es el libro mayor, el libro de diario y el libro mayor? Con este nombre se le conoce a los principales libros que tenemos en la contabilidad comercial. Como aquí lo dice, con el nombre de libros principales se denominan contablemente a los libros de diario y libro mayor. Libros auxiliares, ¿qué son los libros auxiliares? Son los que se llevan para registrar en forma analítica las operaciones. Más adelante en el capítulo 18 vamos a ver un tema que se llama cuentas colectivas o de control. Esas cuentas colectivas o de control, ahí vamos a especificar cuáles son los principales libros auxiliares que se llevan a cabo en la contabilidad. Y lo voy a poner así como ejemplo. Vamos a suponer que nosotros trabajamos en una empresa y que esa empresa tiene en la cuenta de mayor de bancos, tiene 10 cuentas bancarias aperturadas con Banorte, con HSBC, con quien ustedes gusten y manden. Cuando nosotros vemos una información en el estado, en el balance general y decimos bancos, es el total de todos los saldos que tengamos en todas las cuentas, pero si ya lo queremos ver de manera analítica, lo tenemos que ver a través, de las cuentas colectivas o cuentas de control y de estos libros auxiliares. Vamos a explicar qué es una cuenta, una subcuenta y una subcuenta, ¿ok? Esos son los libros auxiliares. ¿Qué son las relaciones analíticas de balance? Son las que tienen en forma analítica o detallada los conceptos que integran cada una de las cuentas que forman parte de los estados financieros. Dichas relaciones también se le conocen con el nombre de anexos o pormenores del balance. No es otra cosa más que un análisis o una copia, si lo queremos ver así, de lo que viene siendo el libro auxiliar. Nada más que para efectos de presentación, nosotros no vamos a poner la balanza de comprobación o la cuenta colectiva. Pues obviamente cada contador o cada empresa tiene sus formatos establecidos. Por ejemplo, si vamos a obtener una reunión
en la que vamos a ver la información financiera al 31 de enero y yo quiero saber cómo está compuesto el saldo de clientes, pues no le voy a presentar a un accionista, tráeme el libro auxiliar de clientes o la cuenta colectiva de clientes para que sepa cómo se integra esa cuenta. Se hace un formato y sabes que tal esta cuenta de clientes que es de 1 millón de pesos que representan cuentas por cobrar de las ventas a crédito que hizo la compañía, están constituidas por el cliente A, el cliente B, el cliente C y el cliente D, por poner un ejemplo, ¿va? Y tienen una antigüedad de tanto y en base a eso ya se toman decisiones si se hace un descuento para que nos paguen rápido, si lo mandamos incobrables o si en un momento dado pues procedemos legalmente por el no pago de esas facturas. Entonces, las relaciones analíticas nos dicen cómo están constituidas las cuentas de mayor que están dentro del balance general. ¿Cuál es el libro de diario? Es también conocido como libro de primera anotación. Es aquel en el que se anotan en orden progresivo de fechas cada una de las operaciones que se van efectuando. En este libro de diario se describen detalladamente las operaciones indicando no solo el nombre de las cuentas de cargo y abono, hay que recordar que pues obviamente tenemos que hacer la afectación contable a través de los asientos, ¿va? Sino además una serie de datos de carácter informativo como son la fecha de operación, el número de orden de la operación, el número de documentos de la operación, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí hago la pausa. Ahorita lo vamos a ver ahí en una imagen que inclusive se sacó del libro. Todo esto que ustedes ven aquí, que dice el libro de diario, no es otra cosa más que una póliza. Cuando estamos en el ámbito administrativo existen pólizas de ingresos, pólizas de egresos, pólizas de diario. Los que ya han trabajado, por ejemplo, en el almacén, cuando hacen una entrada de no sé, de una mercancía que están recibiendo, pues hay que reconocer que tenemos ERP que en muchas empresas se manejan por módulos, el módulo de tesorería, el módulo de contabilidad, el módulo de almacén, el módulo, etcétera. Pues esa información que se genera al momento, por poner ese ejemplo, en el almacén, al momento que se recibe esa mercancía, viaja en automático a lo que viene siendo la contabilidad. Y en esa contabilidad, ese asiento contable se registra a través de una póliza. Y en esa póliza vamos a decir, el día de hoy, que es la fecha de operación, con la operación 1 llegó la mercancía tal que ampara la factura tal. Y obviamente como fue una mercancía que compramos a crédito, se va a vencer a tantos días. Todo eso ya se hace de manera automática. Imagínense empresas que son transnacionales que todavía lo tuvieran que hacer manual, pues obviamente es imposible. Ahorita hay que entender que la información es poder y la información tiene que estar en línea. Por eso es que muchas veces que le decimos, es que chécalo en el sistema, pues es que chécalo en el paquete y ahí ya vas a tener la información. Eso se refiere al libro de diario, ¿ok? Por eso cuando mencioné en las diapositivas anteriores, les decía que cuando el registro es electrónico deberán de llevar por lo menos el mayor, porque de aquí del libro de diario, que es la primera anotación o la primera afectación contable, vamos a pasar, que es esto donde ponemos el número del asiento, el folio de mayor, compra de mercancía, no sé qué, parcial, cargos, abonos, etcétera. Y ahora sí, de este libro de diario pasamos al libro mayor. El libro mayor es aquel en que se abre una cuenta especial para cada una de las cuentas de activo, pasivo y capital. Y aunque aquí no lo puse, también se puede abrir para las diferentes cuentas de estado de resultados, llámese gasto de administración, ingresos, costos, etcétera, ¿ok? Al libro mayor se debe trasladar en orden progresivo de fechas los asientos del libro de diario, que es lo que les comento ahorita. El sistema ya lo hace todo. ¿Y cómo vamos a verificar esas operaciones? A través del libro mayor que vemos en la balanza de comprobación. Ahorita les voy a hacer una línea de tiempo así muy sencillita para que quede claro. El libro de mayor también es conocido como de segunda anotación, pues los datos que aparecen en él provienen del libro de diario, del cual se copian las cuentas, valores y fechas. Pero obviamente cuando ya lo vemos en una balanza no lo vemos tan a nivel analítico, ya nada más lo vemos por cuenta de mayor. ¿Okay? Este es el libro de mayor. ¿Qué ventajas y desventajas tienen? Que en el caso del libro de diario podemos ver de manera muy analítica la operación. Es que si yo quisiera ver una operación, pues si ya tengo un software, pues nada más le doy un clic a la cuenta y me va a abrir en automático el libro de diario. Pero si lo hiciéramos manual, pues tendríamos, si tuviera nada más los saldos acá, pues no lo puedo ver, tendría que irme manualmente a ver cómo se registró para saber de dónde salió el saldo. Desde el punto de vista manual es
que en el libro de diario tenemos todo de manera analítica, pero no tenemos globalizado a nivel mayor las cuentas. Y es viceversa. En el libro mayor no podemos ver de manera analítica las operaciones. Reitero, en el caso de los software administrativos, de los paquetes contables que actualmente existen en el mercado, eso ya es de manera automática, porque en el momento que nosotros registramos una operación, en automático viaja al libro mayor. Sistemas de registro electrónico, ¿qué características y ventajas tienen? Los sistemas de registro electrónico no son otra cosa más que los software, los RP, el más común es el Compact. Existen muchos sistemas en el mercado como el Compact, como el SAI, como el SAE, como el SAP, el SAP es un monstruo, es un sistema desarrollado por alemanes hace ya muchos años y es un sistema muy caro que obviamente, reitero, es hecho por módulos y te lo hacen a la medida. En aquellos años, cuando a mí me tocó iniciar mi carrera ya de manera, después de haber salido de la facultad, lo inició teniendo en México, si mal no recuerdo, fue Pemex en el gobierno y si mal no recuerdo también fue Coca-Cola. Ahorita ya hay muchas empresas que los tienen, pero es un sistema muy robusto, muy bueno. Pero, ¿qué ventajas tiene este sistema de registro electrónico? Lo que ya mencionábamos ahorita, que la información fluye de manera inmediata, los registros inclusive ya se hacen de manera automatizada, se configuran dichos software para que al momento que nosotros afectemos cierta operación en el almacén o si en la caja o en la tesorería, como le quieran llamar, se hace un cheque y le vamos a pagar un proveedor en automático, ya el asiento contable viaje a la contabilidad, valga la redundancia. Entonces, todo eso ya está más regulado para que desde el momento que se haga una anotación de diario, en automático se vaya a un libro mayor. Y aquí hago el comentario. Cuando hacemos un asiento de diario, es decir, respetando la regla de la partida doble, que a todo cargo le corresponde un abono, se genera un asiento contable. Ese asiento contable es el libro mayor, el libro de diario, perdón. Luego se tiene que traspasar al libro mayor, que son los saldos que nosotros vemos en los estados financieros. Pero antes de hacer, y ahorita lo vamos a ver más a detalle en los capítulos subsecuentes, posteriormente ya del libro mayor determinamos, no es un estado financiero, pero sí es un reporte que emite la contabilidad que se llama balanza de comprobación. Dentro de esa balanza de comprobación podemos inclusive de acuerdo a nuestro sistema ver si hay libros auxiliares o cuentas colectivas que la cuenta tenga varias auxiliares y de ahí tenemos que hacer unos asientos de ajuste y luego ya presentar los estados financieros. Entonces es el registro a través del libro de diario, el traspaso al libro mayor, balanza de comprobación, asientos de ajuste y lo que viene siendo presentación de estados financieros. Entonces, esa es la línea de tiempo de cómo se registra la contabilidad de manera normal. ¿Okay? Volviendo al tema, los sistemas de registro electrónicos, aquí por ejemplo, un sistema contable integrado, ya lo mencionamos ahorita, tiene varios módulos como el caso de las ventas y facturación, contabilidad, cuentas por pagar, que en este caso son las compras, cuentas por cobrar, que es la cobranza o la famosa área de créditos y cobranzas, la caja y bancos, que es tesorería, etcétera, ¿no? El activo fijo, el módulo de activo fijo que es muy importante también para llevar a cabo las depreciaciones, etcétera. Pero todos estos módulos van a dar a la contabilidad como tal. Obviamente lo que aquí se registra tiene que viajar a contabilidad, lo que aquí se registra tiene que viajar a contabilidad y todas estas operaciones no es otra cosa más que libros de diario que se traspasan al libro mayor pero de manera automatizada de acuerdo a cada una de las operaciones, porque no todo se puede hacer desde la contabilidad. Reitero, los que ya trabajan, hay diferentes áreas, pero todo viene a caer aquí. ¿Por qué es importante la contabilidad? Porque como ya lo hemos dicho, en base a la contabilidad se pagan impuestos y se toman decisiones. Entonces, los usuarios de la información contable tienen que tener la certeza de que lo que se les está presentando es correcto y una forma muy buena de cerciorarnos de eso es tener un sistema robusto contable que nos cumpla con todos los libros contables que tenemos que llevar de acuerdo al Código de Comercio y de acuerdo a las leyes que correspondan desde el punto de vista fiscal. Y se fijan por aquí en este sistema de registros contables, que ya es un software desarrollado, tenemos documentos fuente, que obviamente es cómo va a estar, sobre todo los que van al área de informática,
Tenemos aquí los registros auxiliares y el registro obligatorio. Tenemos el diario general, que no es otra cosa más que el libro de diario. Se traspasa al libro mayor, se hace la balanza de comprobación. Aquí en este inter entre la balanza de comprobación y la emisión de los estados financieros, hay un tema que vamos a ver, que si mal no recuerdo es el 18, el 19, que habla de asientos de ajuste. Pero como sistema y como libros de contabilidad, este es el flujo de información que deben de llevar a cabo los software para tener de manera correcta los diferentes libros contables que tenemos en la contabilidad comercial. ¿Ok? Y pues bueno, eso sería lo del tema del día de hoy. No sé si abro el micrófono para si alguno de ustedes tiene una duda, con toda confianza háganmelo saber. Sí, adelante, Toño. Sí, sí, son 30 preguntas. De hecho, creo que si mal no recuerdo, el libro trae más preguntas, pero ustedes nada más contesten, perdón, esas 30 que les estoy solicitando porque son las más relevantes. Sí, adelante, Ceci, por favor. Buenas noches. Sí. La puede poner la imagen o lo puede poner de manera manual. Ahí ya se lo dejo a su criterio. ¿Alguien más? Con toda confianza, siempre lo digo en tono de broma, pero lo digo de manera muy seria. O me entendieron muy bien o no me entendieron nada. Yo prefiero que si no me entendieron, por favor me pregunten para que no se queden con dudas respecto al tema. Adelante, Noemi. ¿Alguien está por ahí? Noemi Méndez. No recuerdo, No recuerdo, no recuerdo ahorita exactamente la redacción, le estaría mintiendo. Si quiere, déjeme revisarlo. Nada más mándenme por favor un mensaje a través del botón contacta tutor. Probablemente esté mal redactada, digo, puede darse el caso. La reviso y en base a eso yo le contesto vía mensaje. Sí, sin ningún problema. Sí, sí está utilizando sí, digo, es que son muy similares, pero sí estamos utilizando la edición 22, ¿va? Ok. No hay ningún problema, mándemelo y en base a eso lo contestamos sin ningún problema y le digo cuál es la que tiene que incorporar. O si está mal redactado, pues le hago la observación. Y les mando un mensaje general a todos para que quede claro. Respecto al tema, ¿alguna duda puntual que tengan el día de hoy? Por favor, con toda confianza. Dígame. Buenas noches, Blanca. Ujú, ujú, ujú. Ujú. Mire, mire, de hecho, reitero, a mí me gusta mucho que surjan este tipo de comentarios y tampoco voy a decir que lo que le dijo la persona el contador, está incorrecto. No, no, no. Por deber ser, porque inclusive lo que nos dice la ley es que se debe de conservar el archivo.
el archivo de los libros contables. Si a mí me dice archivo, yo, al menos yo, Israel, yo tengo mi electrónico y tengo mi impreso, porque hay que entender que podemos tener respaldos, pero si se nos fregan los respaldos y no tenemos nada impreso, ahí vamos a tener una situación. Igual, si lo tenemos, si se nos llega a quemar, pues al menos lo tenemos electrónico. Lo que sí es que ahora, como les comentaba al principio, con el tema de la contabilidad electrónica, ya los respaldos son más electrónicos. Más sin embargo, yo por deber ser, yo como quiera tengo mis libros contables. ¿Por qué? Porque cuando, aunque muchas de las auditorías que nos haga sobre todo la autoridad, en este caso es el SAT, por más electrónicos que sea, siempre te van a pedir papeles. Siempre. Ellos te dicen, a ver, dame tu balanza de comprobación y no te la piden electrónica porque le puedes decir, oye, te la bajo del sistema y te la pongo en Excel, pero ellos te van a decir tranquilamente, sí, pero me la puedes manipular, mejor dame la impresa y en base a eso te revisan. Entonces yo, mi sugerencia, o al menos yo, siempre lo he manejado tanto en físico como electrónico. Pero lo que sí es importante respetar es que se cumplan la parte regulatoria, es decir, que si vamos a utilizar un sistema electrónico de registro, al menos tengamos el libro mayor que son las pólizas. Si vamos a hacerlo manual, que reitero, nadie lo hace manual. Imagínese que usted en la empresa que trabaja, quien esté trabajando, oye, ¿sabes qué? Vamos a vender mercancía a crédito a 15, a 30 días. Imagínese, a ver, vamos a emitir la factura electrónica. En el momento que la factura electrónica se timbra, el SAT ya sabe que tuvimos una operación y si somos observadores, en esas facturas ya el cliente, el SAT ya sabe si nos la van a pagar de contado, si nos la pagaron con cheque, si nos la pagaron con transferencia. Entonces ya es más difícil, ya el órgano regulador o el órgano fiscalizador cada vez está poniendo más los ojos en los contribuyentes. Pero a lo que quiero llegar es que imagínense que a pesar de que la factura, porque ya no son manuales, son electrónicas, la hacemos manual, todavía tengamos que llevar nuestra contabilidad de manera manual, la hacemos electrónica, perdón, pues no sería lógico que tengamos una factura electrónica y tengamos una contabilidad manual. Por eso es importante el tema de los registros. Yo esto lo pongo así como concepto general para que vean la teoría y cómo ha ido evolucionando hasta cierto punto los libros de contabilidad. Más sin embargo, lo que le dijo su contador es correcto. ¿Va? Puede ser nada más electrónico. ¿Va? El libro de diario no es otra cosa más que los saldos que aparecen en cada una de las cuentas de mayor, que son las cuentas T que vimos en el libro, en el primer curso de contabilidad. Todo lo que usted va, sí, y las cuentas T no es otra cosa más que el movimiento de la cuenta entre cargos y créditos. Y acuérdense que vimos en el capítulo 10 que cuando es un saldo deudor, un saldo acreedor, cuando la cuenta está saldada y no. Y eso que usted ve ahí, esos saldos que ven en esa cuenta T, no es otra cosa más que los saldos que ven los estados financieros. Pero el libro contable como tal es un auxiliar de los libros de diario y del libro mayor, que pueden ser todas las pólizas y su balanza de comprobación. Es correcto. Sí, sí, sí se puede, sí, es que conceptualizamos el término libro como algo con pastas, pero el libro contable no es otra cosa más que auxiliares de la contabilidad, para ponerlo así de manera clara. O sea, lo que sí es, por ejemplo, por la formalidad, ahorita que hablábamos de los libros de actas, pues no vamos a tener un formato simple para presentar en una junta directiva, no, hay que hacerlo, ahí sí a lo mejor se pone hasta más bonito el libro porque ahí se acordó los dueños de qué se va a hacer, si se va a invertir más capital, si se va a ampliar una sucursal, etcétera, etcétera. Pero como tal el libro contable a lo que me refiero es que estén el libro mayor y la balanza de comprobación de manera que tengamos a la mano la forma de rutear las operaciones, sobre todo cuando tenemos una revisión. Porque a final de cuentas, y esa ya es función del contador o del administrador que interprete la información financiera, ¿qué va a hacer con esa información? Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista contable, por qué lo debemos de tener y a qué se refiere el libro de contabilidad. Sí está claro, ¿va?
¿Alguien más? Sí, adelante. Si alguien me va a hacer una pregunta de Lorena, con toda confianza, por favor. Ujú. Ojo, ojo, ojo. De entrada, estamos partiendo de que las personas físicas por honorario no están obligadas a llevar contabilidad. Entonces, eso nada más aplica para las personas físicas con actividad empresarial y para las personas morales. O sea, por eso ponía que dependiendo del régimen, por ejemplo, en el caso de los honorarios, no se está obligado a llevar contabilidad. No sé si le tocó o cuándo usted trabajó por honorarios, pero inclusive si lo vio con un contador, usted lo hizo, inclusive usted nada más se mete a la página del SAT y ya vienen hasta precargadas las facturas que usted timbró y los gastos que usted tuvo y ya en automático le da su... Por eso existen esas facilidades para ese tipo de régimen. Obviamente también si ya nos metemos al tema fiscal y por ejemplo hay si pasa de ciertos ingresos, pues a lo mejor ya se puede convertir en una actividad empresarial, pero no está limitada. Lo que voy es que en el caso de las personas físicas bajo el régimen de honorarios o arrendamiento, no están obligadas a llevar contabilidad, porque no están obligadas a llevar ni el libro de diario ni el libro mayor. Lo puede hacer en una libreta o en un Excel si quiere, mientras pague sus impuestos. Ajá. Ujú. No, sí, ahí va, para que quede claro. Hay dos ángulos o dos puntos de vista. Desde el punto de vista código de comercio son 10 años, pero realmente yo ahorita y de hecho les comentaba, realmente al que le debemos de poner un poquito o un mucho más de atención es al tema fiscal, donde nos dice que son 5 años. Inclusive les mencionaba yo, por ejemplo, son 5 años a partir de que tuvo que haber presentado las declaraciones. Pero ¿qué pasa si en ese lapso usted presenta un juicio o presenta un medio de defensa ante la autoridad para que le regresen un impuesto? Ahí sí no lo puede usted porque la autoridad le puede decir, ok, me estás pidiendo tal ejercicio, pero me quiero ir más para atrás. Entonces, cuando todo está plano, es decir, que usted dice, ¿sabes qué? Pues yo ya pagué mis impuestos, no voy a pedir ninguna devolución. Desde el punto de vista fiscal son 5, que inclusive les mencionaba que ahí no está alineado la parte comercial con la parte fiscal. Pero si todo es en términos generales, son 5 años nada más los que tenemos que computar. Ojo, aquí también, y no los quisiera confundir tanto porque es un tema más fiscal, pero también es importante que lo sepan. Si yo tengo 5 años para atrás para tener mis registros o mis libros contables, pero ¿qué pasa si en el segundo año hacia atrás metí una declaración complementaria de la declaración anual del 2021, por ejemplo? Como yo la tenía que presentar en el 2022, pues yo tengo hasta el 2027 para conservar esa información, ¿va? Porque son 5 años. Pero ¿qué tal si en el 2024 me di cuenta que cometí un error y en el 2024 presento una declaración complementaria del 21? Los 5 años empiezan a correr a partir de la última declaración presentada. Pues también hay nada más como contexto general, ¿va? Son 5 años a partir de la última declaración presentada. Ok, muy bien. ¿Alguien más? A ver, discúlpame, no te entendí. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? La Time New Roman, la que tengas, eso no, creo que si no le puse ahorita lo corrijo, pero la letra no me es muy relevante, me interesa más el contenido de las respuestas. Pero creo que ahí venía, si no ahorita lo reviso, no te preocupes. Ok. ¿Alguien más con toda confianza? Todavía tenemos
9 minutos. Buenas noches. A ver, de entrada, la primera pregunta que yo le haría, digo, y lo quiero hacer de manera muy comprensible para no meterme en tantos tecnicismos. De entrada, ¿su marido tiene una relación de un sueldo con un patrón? Ok. Bueno, la ley te dice, las personas que estamos bajo el régimen de sueldos y salarios, por ejemplo, el caso de un servidor, nos pagan no, ¿cómo, perdón? Sí, sí tengo un patrón, por eso digo que estoy bajo un sueldo. Sí, sí, no, no se preocupe. Sí, por eso le digo que a veces, como contadores, a veces somos muy técnicos, quisiera decirlo. Cuando hablamos de un servicio personal subordinado, es que nosotros le estamos prestando un servicio a un patrón y nos pagan un salario en el caso de las personas que son operativas o nos pagan un sueldo a los que somos administrativos. Hasta ahí yo creo que está claro, ¿verdad? Y luego, ¿qué es lo que te dice la ley? Cuando tú tienes un sueldo, pero tus ingresos sobrepasan 400,000 pesos al año, el pat cuando nosotros nos timbran un recibo de nómina, en ese recibo de nómina, que de hecho vamos a ver en la primer clase después del examen, un capítulo que se llama capítulo 22, que habla de los sueldos y salarios y su carga tributaria. Y ahí les voy a explicar cómo se compone un recibo de nómina y cómo se determinan esos impuestos que nos quitan o que nos retienen. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nos timbran ese recibo de nómina, pues obviamente a nosotros nos hacen retenciones de impuestos, sobre todo si tenemos ingresos pues, un poquito elevados, ¿va? Cuando estamos bajo el régimen de un patrón o bajo el régimen de sueldos y salarios, el patrón está obligado a retener nuestros impuestos a través del recibo de nómina y él está obligado a pagárselos al SAT al día. Por ejemplo, los recibos que nos hayan timbrado en el mes de enero, que nos hayan retenido nuestros impuestos, él se lo tiene que enterar al SAT, ¿ok? Pero de manera, ahora sí que del contribuyente, que si por ejemplo en el año usted tiene dos o más patrones, es decir, que haya trabajado en el año para la empresa fulana y en una parte del año y en otra parte del año para otra empresa, en automático el que tiene que presentar la declaración es el trabajador, no el patrón. Mismo caso, si en el caso de que usted nada más trabaje para un patrón, pero su ingreso es mayor a 400,000 pesos, están obligados a presentar la declaración anual, pero no significa que tengan que llevar contabilidad. En el caso de los sueldos y salarios, nada más los ingresos son los sueldos y las deducciones personales. ¿Qué son las deducciones personales? Los colegiaturas de los hijos, los honorarios médicos, los honorarios dentales, Dios no lo quiera, los gastos funerarios, el seguro de gastos médicos mayores y lo que viene siendo entre otras también inclusive los psicólogos y lo que pagamos por intereses por un crédito hipotecario. Por eso es que las personas físicas que tienen ese régimen están obligados a presentar su declaración el 30 de abril, que es cuando dicen que nos van a regresar, que dicen presenta y en 5 días te regresamos. No es una contabilidad como tal porque no estamos obligados a llevar libros, pero sí te darás, sí estamos obligados a presentar fiscalmente nuestras cuentas hasta al SAT, perdón, cuando estemos bajo esos dos conceptos. Que hayamos tenido dos o más patrones, a grosso modo, o que en el año hayamos obtenido ingresos superiores a 400,000 pesos. No sé si más o menos me he explicado.
No, y no se preocupen, digo, no me lo tomen a mal, esto es una clase de contabilidad, pero todo lo que yo les pueda aclarar en términos fiscales, financieros o contables, administrativos, no tengo ningún problema en hacerlo. Y de hecho, es lo mejor para que ustedes no se queden con dudas, ¿va? Entonces, no hay preguntas que no es que no tengan que ver con el tema. A final de cuentas, ustedes que están estudiando y sobre todo los que ya tienen un poquito de experiencia, este, se van a dar cuenta que todas las áreas están relacionadas, ¿verdad? Obviamente, pues yo me voy más por lo fiscal, lo contable y lo financiero. Muchos de ustedes les di el curso de contabilidad uno, a muchos otros no, pero es la forma en la que a mí me gusta explicar, ponerlo de una manera que sea entendible, vaya, ese es el punto. A tus órdenes. ¿Alguien más? Sí, 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 adelante. Mire, ese es un tema muy escabroso y no lo quisiera. No, mire, se, se- se lo voy a poner bien sencillo. Mire, desafortunadamente es una práctica muy común que se lleva en la mayoría de las empresas. Yo no quisiera hacer un comentario que pudiera ser, pues sí, que pudiera dar a entender de que es algo, si lo vemos desde el punto de vista legal, sí es algo mal, porque ¿en qué nos afecta? Cuando veamos, les encargo mucho que sí entren a todas las clases, ¿verdad? Pero cuando veamos el tema de sueldo y salarios, ahí les voy a explicar. Cuando nosotros vemos en lo que viene siendo nuestro recibo de nómina que dice retención de IMSS y todo eso, ahí vamos a explicar a detalle todos esos puntos. Pero ¿en qué nos afecta? Por ejemplo, en el caso del Infonavit, si nos tienen con el mínimo y no nos tienen con el salario que es, no nos están aportando el 5% completo de nuestro Infonavit, no nos están aportando nuestro 2% completo que debe de ir a la FORE. Y obviamente, pues nosotros estamos generando menos ingresos. Si lo vemos desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista pues a final de cuentas es una evasión, ¿verdad? Pero por eso es que entró la famosa reforma el año antepasado con lo del REPSE, que para quitar las outsourcing, ¿va? Porque muchas veces los patrones pagan a través de este medio, ¿va? Este, pero bueno, si lo vemos así, no es lo correcto, pero es una práctica que se hace muy común en muchas de las empresas. ¿Alguien más? Bueno, si ya no hay ninguna duda, nos extendimos un poquito, pero bueno, creo que fue una clase productiva. Ya como resumen, los libros de contabilidad son importantes para tener los datos de las empresas. Los libros principales son el libro mayor, el libro de diario y el libro mayor. Los obligados a llevarlos forzosamente, sobre todo el mayor si es electrónico, son las personas morales y las personas físicas con actividad empresarial. Y estos libros contables van a tener obligatoriedad dependiendo del régimen en el que tributen. ¿Okay? Existen, ya les dije la línea del tiempo, libro de diario, libro mayor, balance de comprobación, y estados financieros, pero ya lo vamos a ver también en los capítulos siguientes. ¿Ok? Sí, dígame. Sí, 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 no se preocupen, eso ya debe de quedar mañana actualizado. Es que hubo un detalle ahí con la plataforma, unas cosas que nos pidieron, pero de que ya quede evaluado, mañana ya quede evaluado. Obviamente, por ejemplo, la semana pasada las sesiones con fue autoevaluable y en automático les dio su calificación, pero la información que van a subir en esta semana sí las voy a revisar yo de manera directa. Nomás sí les encargo mucho que guarden la tarea y luego le den enviar para que no se me queden borrados. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Ese también es un libro de contabilidad, pero los libros de actas nada más los llevan las personas morales. Y eso nada más son libros que se llevan de manera, de acuerdo a los criterios de la organización y a la frecuencia con que cada empresa lo lleve,
se hacen esos libros de acta donde constan qué acuerdos, sobre todo porque como ahí participan accionistas, después no se vaya a decir que se dijo una cosa y se haga otra, entonces es por eso que son los libros de actas, pero eso nada más lo llevan las personas morales y cada empresa tiene la peculiaridad de cómo llevarlo, ¿verdad? Pero no es otra cosa más que los acuerdos y lo que se va a hacer con la visión del negocio. Muy bien. Bueno, pues ya no les quisiéramos seguir platicando, pero bueno, ya hay que cumplir con la hora que tenemos programada. Cualquier duda que tengan a través del botón contacta a tu tutor, les encargo mucho su tarea. El día de mañana por ahí vamos a actualizar eso que está pendiente y la próxima semana ya entraríamos, si mal no recuerdo, no recuerdo el tema, pero ya entre sábado y domingo les abro por ahí la actividad y esperemos que cualquier duda o cualquier situación que vayan teniendo me la hagan saber para que juntos vayamos aprendiendo cada día más. Muy buenas noches y nos vemos la próxima clase. Buenas noches a todos. Gracias.